¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué U y en este video veremos el concepto básico de los dominios en Odoo. Entendiendo los dominios en Odoo. Primero que nada, me gustaría aclarar que estos dominios son completamente diferentes a los dominios dentro de los sitios web. Como consultor funcional o desarrollador, es importante entender el término de dominio dentro de Odoo. ¿Por qué es importante como consultor funcional entender este concepto? Como consultor funcional, existen pantallas de configuración donde nosotros debemos especificar los dominios para ciertos registros o ciertas condiciones. Incluso como consultor funcional nos puede llegar a tocar definir algún tipo de requerimiento o especificación técnica orientada a un desarrollador, y si nosotros entendemos el concepto de los dominios podemos realizar mejores especificaciones técnicas orientadas a los desarrolladores. Y uno como desarrollador es importante tener y entender este concepto, ya que en la programación y en la práctica los dominios son muy utilizados al momento de programar en Odoo. Para entender un poco el concepto de dominio, hagamos una analogía en el mundo real. Imaginemos el continente americano completo como un todo. Tendríamos algo así. Realmente este es el mapa del continente americano. Cada país dentro del continente tiene sus propias fronteras. Podemos ver pintadas líneas que delimitan la frontera de cada uno de los países. Dentro de cada frontera de cada país se encuentra el dominio territorial de ese país. Si pintamos de verde el dominio de México en el mapa, tendríamos el siguiente resultado. Es decir, algo similar a la imagen que se encuentra del lado derecho. Podemos ver del lado izquierdo como en la franja superior del lado norte se encuentra delimitada la frontera de México, y lo mismo para el lado sur. Entonces, si pintamos el dominio territorial de México, tendríamos un resultado como este. Podemos continuar y obtener dominios más pequeños o más enfocados. Pudiéramos pintar, por ejemplo, el dominio de Yucatán dentro de México. Hasta el momento teníamos este resultado, donde pintamos la frontera de todo México. Ahora imaginemos que hacemos un pequeño zoom o acercamiento al mapa de México. Y dentro de este mapa de México pintamos ahora el dominio territorial del estado de Yucatán dentro de México. Lo vamos a pintar en color rojo. Entonces tendríamos algo similar a la imagen que se encuentra del lado derecho. Imaginemos que en el ejemplo anterior existe un modelo en Odoo, es decir, una tabla en la base de datos, con todos los registros de todas las ciudades y localidades de todo el continente americano y en general de todo el mundo. Sería una tabla o un modelo con muchísimos registros. Ahora, en vez de pintar en un mapa un dominio específico, vamos a necesitar obtener el listado de ciudades o localidades dentro de ese dominio. Ya no voy a querer pintar de rojo una sección dentro de un mapa, sino que voy a necesitar que me devuelva un listado dentro de esa tabla de todas las localidades que se encuentren en cierto territorio o dominio territorial de cada país o cada localidad. Si realizamos una búsqueda a ese modelo y especificamos como dominio a Yucatán, me traerá el listado completo de todas las ciudades o localidades de Yucatán que estén registradas en esa tabla. Puedo incluso traer las localidades dentro del dominio de Mérida, pero aquí bien pudiera traerme el listado de localidades en Mérida de México, como en Mérida de Venezuela, o incluso de Mérida en España. Debido a que estoy especificando un criterio muy amplio, mi dominio se limita a traerme las localidades de Mérida, sin importar de qué país provenga. Por eso, si únicamente defino que me devuelva el dominio de las localidades en Mérida, me pudiera traer tanto las localidades de México como las de Venezuela como las de España. Para traer más focalizado el listado de localidades, podemos agregar más de un criterio o condición al dominio.
bien pudiéramos pedir el dominio de las localidades de Mérida del estado de Yucatán en México. De esta manera se descartan las localidades de España y Venezuela. Y únicamente me estaría trayendo las localidades dentro de Mérida, dentro del estado de Yucatán, en México. Podemos observar que nuestro criterio o condición sería el siguiente: todas las localidades de Mérida y del estado de Yucatán y de México. Sin embargo, pudiéramos necesitar criterios o condiciones diferentes. Por ejemplo, todas las localidades de Mérida y dentro de México o dentro de Venezuela. En esta última condición nos devolvería las localidades de Mérida tanto de México como de Venezuela, descartando las localidades de España. Estos dominios en Odoo se definen con programación y tienen cierta estructura para definir esos criterios. Podemos decir, en resumen, que un dominio en Odoo son ciertos criterios que delimitan o agrupan ciertos registros dentro de un modelo o una tabla. Aterricemos esto un poco más enfocado a los modelos dentro de Odoo. En vez de localidades, pudieran ser modelos de productos, ventas, compras, facturas, etc. Realmente se pueden aplicar dominios a cualquier modelo dentro de Odoo. Para los productos, por ejemplo, pudiéramos crear criterios de dominio que me traigan productos de cierta categoría o entre un rango de precios determinado. Para el caso de las ventas, pudiera tener criterios de dominio que me devuelvan las ventas realizadas dentro de un periodo de tiempo determinado o las ventas realizadas a cierto cliente. En el caso de las compras, pudiera realizar un criterio de dominio que me devuelva las compras realizadas a cierto proveedor en una fecha determinada. En el caso de las facturas, bien pudiera realizar ciertos criterios de dominio que me devuelvan facturas con ciertos montos o ciertos rangos de montos para ciertos clientes o ciertos proveedores en determinada fecha. Realmente podemos aplicar dominios a cualquier modelo dentro de Odoo, siempre y cuando el criterio que quisiéramos aplicar sea un campo dentro de ese modelo. Espero les haya quedado mucho más claro el concepto de dominio y para qué sirve. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.